Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos a este segundo episodio de la temporada itinerante de Voz Semilla. En esta temporada, diversos grupos o colectivos nos hablan de la labor que cada uno de sus integrantes realiza, de los orígenes de sus agrupaciones y de los proyectos que han realizado. En esta ocasión, podremos escuchar sobre Originaria en voz de sus fundadoras, Ateri Miyahuatl, Mara Rajaf Bautista y Celeste Jaime. En septiembre del año pasado tuvimos la fortuna de recibir a Ateri, quien nos habló un poco sobre su labor como parte de Originaria. Posteriormente, Mara y Celeste nos enviaron algunos audios para complementar la edición de este episodio. Esperamos que lo disfruten. Para empezar, nos gustaría conocer un poco sobre cómo definen Originaria, cómo surge y qué significa para cada una de ustedes. Originaria, yo diría que somos un grupo de amigas. El nodo principal somos tres, que es Celeste Jaime, Mara Rajab y yo, Ateri Miyahuatl, y después muchos nodos a nuestro alrededor de amistades, ¿no? Originaria nació entre Morelia y Pátzcuaro, entonces ese contexto también permitió que fuera así Originaria, ¿no? Y que se fuera construyendo a través de las amistades y que fuera fortaleciendo más amistades. En principio entre Morelia y Michoacán y después en Morelia y Pátzcuaro y después ya en el estado de Michoacán y ahora me atrevo a decir que de manera nacional, ¿no? Hemos construido relaciones de amistad también con las poetas y con las amistades de las poetas, ¿no? Entonces en Mérida, en Baja California, etcétera. Entonces sí, yo diría que Originaria es eso, es un grupo de amigas construyendo para contribuir a la visibilización de la creación literaria escrita por mujeres en lenguas no hegemónicas y también con el interés de contribuir a que esas literaturas, esas voces literarias permanezcan en el ecosistema del mundo literario. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mara Rajaf Bautista López, soy integrante del proyecto Originaria, Mujeres que Escriben Fuera de la Hegemonía, y agradezco muchísimo el espacio y la escucha. Nos emociona mucho ser parte de este podcast. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se siente ser parte de Originaria desde mi labor, desde mi mundo, desde lo que hago? Y para ello me gustaría dar una pequeña introducción de quién soy y qué hago. Y bueno, yo toda mi vida adulta he sido gestora cultural en la ciudad donde nací y donde vivo, que es Morelia, Michoacán, en el centro de México. Y desde hace 9 años también soy librera, tengo una librería junto con mi hija, una librería especializada en editoriales independientes y libros escritos por mujeres, también con una área muy cuidada de libros para niñas, sin representaciones de violencia ni roles de género. Y bueno, Originaria ha acompañado durante la mayoría de su vida pues a Traspatio Librería y ha sido parte muy importante para nosotras. De manera personal, sin duda, el impacto de participar en un proyecto que es de promoción, formación, edición, distribución también de libros en lenguas no hegemónicas, es una experiencia de verdad transformadora y en múltiples dimensiones, en lo personal, en lo social, en lo político, en lo cultural. Es difícil separarme ya de los aprendizajes que yo he tenido de Originaria y también quiero recalcar de los aprendizajes que he tenido de mis compañeras, ¿no? Ha sido un proyecto que a través de los años ha avanzado de manera muy orgánica, con mucho diálogo, con mucha reflexión y también mucho aprendizaje
de Celeste, Yateri y mis compañeras. Y bueno, en un contexto donde las lenguas hegemónicas se enfrentan en un riesgo siempre constante de desplazamiento, extinción, donde las voces de las mujeres en general, sobre todo las que viven pues en la periferia o las que hablan algo de la periferia, pues han sido históricamente silenciadas. Originaria para mí se convierte un proyecto lleno de ternura, pero también de resistencia, de reconstrucción y de afirmación de nuestras identidades, incluyéndome a mí, que soy una mujer monolingüe, que no habla ninguna lengua ni originaria ni no hegemónica. También creo que me ha dado la oportunidad de regresar para pensar mi identidad y pensar mis raíces desde mis ancestras, ¿no? Y desde cómo nombro al mundo y cómo me gustaría nombrarlo, con quién lo camino y desde dónde lo camino también, ¿no? Hola, muchas gracias compañeras de Voz Semilla por este espacio para platicar de Originaria. Yo soy Celeste Jaime, soy ilustradora, diseñadora y hacedora de libros. Yo me sumé en un tercer momento al colectivo cuando se pensó en que este ejercicio de escucha tuviera un registro físico materializado a través de las publicaciones. Empecé el viaje con Originaria desde un conocimiento prácticamente nulo sobre los otros idiomas que se hablan en el país. Ahora Originaria ocupa un espacio muy especial en mi vida personal y laboral. Es un proyecto al que quiero muchísimo y la principal motivación alrededor del proyecto para mí es el deseo de aprender de la otra y de romper esa burbuja monolingüe en la que habitaba. Con Originaria me nació la necesidad de poner ojos, oídos y pensamiento en lugares que me eran ajenos y desconocidos. Yo defino Originaria como un espacio colectivo de convivencia para aprender de otras mujeres, de su lengua y sus contextos, un espacio de análisis, de confrontación de realidades y de búsqueda de espacios comunes, un espacio contra el silencio. Originaria ha sido un viaje de 7 años en el que hemos generado a partir de la escucha lazos fuertes de una comunidad que ha disfrutado del compartirnos, que ha aprendido y reflexionado desde la diversidad de ideas, de sonidos y de pensamientos. Como equipo, estoy muy agradecida porque Originaria me ha confirmado que trabajar en colectivo con mujeres de intereses comunes y genuinos puede generar resultados que resuenan muy fuerte. Para mí hay una Mara antes y una Mara después de Originaria. Ha sido un camino de muchísimo autoconocimiento, de reencuentro, de no solamente de romantizar y decir, ay, las lenguas que no mueran, sino de verdad de pensarlas, de sentirlas, de enfrentarme a mí misma, a mis prejuicios y cambiarlos, pensarlos, pero sobre todo saber que todas las mañanas y todas las noches alguien saluda, alguien da los buenos días y alguien da las buenas noches en otra lengua que no es la lengua que yo hablo y que ahí existe, aunque yo no la escuche. Y eso para mí ha marcado de verdad una gran diferencia. Y bueno, también fortalecer los lazos entre mujeres, fortalecer los lugares de donde se escribe, desde donde se siente, conocerlos también ha sido una experiencia profunda y maravillosa. Hablando de lo colectivo, también escribir juntas, corregir, seleccionar, pensar en colectiva, ha sido una de las experiencias más nutridas y más bonitas que he vivido y que me han alimentado también mi labor como gestora y mi labor como librera. En realidad en Originaria yo siempre digo que tengo más preguntas y más reflexiones que respuestas, pero el chiste es caminarlas y descubrirlas, ¿no? Y estar abierta a todas las opciones y a todas las respuestas que se te dan de cuando las vas caminando. Otro aprendizaje grande que Originaria me ha dejado tiene que ver con el aspecto editorial, que es mi espacio creativo personal, y yo disfruto muchísimo de hacer libros, es una de las cosas que más me apasiona. Y con Originaria creo que pudimos recuperar el poder de la autoedición al margen de las estructuras editoriales convencionales. La mayoría de las publicaciones de Originaria se han armado a mano, se cosen y se acompañan de ilustraciones elaboradas por otras artistas visuales, a veces dibujos, a veces grabados. Son libros confeccionados a mano.
Los retos implícitos también en publicar en otras lenguas me han aproximado a problemáticas técnicas derivadas de la necesidad de adaptar el alfabeto castellano y sus caracteres a las notaciones propias de los idiomas originarios que requieren grafismos específicos para representar otros sonidos. El sortear gráficamente estas problemáticas desde el ámbito editorial también me ha implicado la necesidad de conectar con otras personas que trabajan en la misma línea e ir descubriendo todo el trabajo que hace falta para robustecer la industria editorial y que todas las lenguas puedan acceder a publicar de una manera eficiente con todo el acompañamiento necesario. Creo que con Originaria he aprendido a escuchar más y a escuchar mejor. Originaria comenzó primero como un espacio de escucha para personas como yo, monolingües, para enfrentarnos a estas otras lenguas, porque es muy difícil. Por ejemplo, en Morelia, en Michoacán, que se hablan 4 lenguas, se habla el español, obvio, el otomí, el purépecha y el náhuatl en algunas partes. Tienes que trasladarte, se escucha mucho más el purépecha, pero tienes que trasladarte a veces desde la capital a comunidades muy lejanas para tener esta oportunidad y esta experiencia. Sin embargo, como es una ciudad bastante turística, pues es mucho más fácil escuchar el inglés, el francés. Entonces, la idea era cómo nos enfrentamos a la escucha de estas otras lenguas, ¿no? Cómo nos hace sentir, cómo nos hace vibrar, cómo nos vemos, cómo nos reflejamos. Sabemos que al inicio Originaria contaba con un subtítulo que después cambiaron. Este subtítulo apareció en la antología donde se reúne pues, una selección de la primera serie de libros que publicaron. Y para la gira anterior, para la serie de antologías que publicaron posteriormente, notamos que hubo un cambio de nombre. ¿A qué se debió este cambio y por qué consideraron importante hacerlo? Creo que hay hasta una máxima, ¿no?, en mercadotecnia, como que el nombre es la identidad de lo que haces y pues si lo cambias es como que cambias toda la identidad. También creo que esto está muy vinculado a una idea del lenguaje y el objeto libro como un ser inamovible, como que lo que ya se puso en un libro no puede cambiar, ¿no? O que el lenguaje no cambia, ¿no? Tenemos diccionarios que nos dicen qué significa cada palabra desde hace un montón de tiempo. Y sin embargo, en la historia del libro, en la historia del idioma, hay miles de cambios constantemente de los cuales no somos conscientes, ¿no? Y las palabras que usamos significan completamente, en cualquier idioma, completamente distinto a lo que significaban, yo no sé, hace 50, 150, 500 años. Y están en constante movimiento porque hay un proceso de diálogo, ¿no? Y también se van construyendo palabras nuevas que antes no existían, etcétera. Entonces, claro, decidir cambiar el nombre para empezar a elegir el nombre fue todo un debate, fue todo un tema, nos llevó mucho tiempo. Pues no sé si ahora lo volveríamos a llamar como lo llamamos, y luego después hicimos esta reestructuración del subtítulo, ¿no? Mujeres que escriben fuera de la hegemonía, porque si no mal recuerdo antes eran mujeres escritoras en lenguas indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, porque ¿qué pasa? Que estamos muy atentas a las discusiones que hay en torno a las problemáticas, o no problemáticas, sino en torno a las palabras que usamos, ¿no? Es que ¿qué es ser indígena? Y la sola palabra ya da para un montón de debates, pero creo que además en este momento histórico, muchas compañeras y compañeros que pertenecemos a algún pueblo, entre comillas, indígena,
consideramos que ya estamos en un momento en el que indígena pues se queda corto. En un momento histórico fue importante porque puso sobre la mesa la visibilización de muchas culturas, pero ya en este punto más bien contribuye a la omisión de esa diversidad. Entonces ahí pues creo que sería terrible que no lo escucháramos. Y por otro lado, pues sí, los nombres y la identidad, a lo mejor lo digo desde mi lugar, que tengo un montón de nombres, pues sí, son cambiantes y creo que es rico que sea así, que contribuye a otros diálogos, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué actividades y qué proyectos han realizado como parte de Originaria? Creo que ha ido creciendo, es un proyecto que cada vez tiene mayor apertura a hacer otras cosas, la promoción que está en la gira de los libros, también la formación con algunos talleres, los encuentros, las reflexiones, las lecturas en voz alta, las lecturas colectivas, y eso ha hecho que pues entendamos que hay muchas maneras de caminar y atravesar el mundo y estemos ahí dispuestas a sentirlo y escucharlo, ¿no? Y bueno, una de las partes muy importantes es la edición de los libros, en donde participamos todas, y nos parece que queda un registro de la diversidad, pero también desde el origen, desde donde se escribe, de la tipografía, desde la materialidad de una lengua, ¿no? Y un poco eso hace que la lengua materna, que se escucha precioso, es hermoso y que se nos atribuye en su mayoría a las mujeres, porque a través de los cuidados es que enseñamos la lengua, también es una lengua de potencia, de denuncia, de demanda, y también es una palabra que va conquistando espacios que le pertenecen, como el literario, como el de la edición, el de las publicaciones, en el de los acervos bibliográficos, ¿no? En el de las reseñas en revistas especializadas. Entonces también es un espacio de conquista. En estos eventos que han organizado posteriormente, donde juntan a las poetas y así, ¿cuáles son como las reacciones o interacciones que han como generado a partir de haber hecho esa propuesta de no solamente publicar, sino además de hacer un encuentro? Claro, es que además el inicio de Originaria, los libros son una consecuencia porque necesitábamos generar dinero para construir esos espacios en donde las poetas pudieran dialogar. Entonces, como que el libro no era el centro, ¿no? No era un objetivo en sí mismo, como que era una actividad alterna para hacer dinero que nos permitiera continuar con la actividad. Algo que es bien importante, otra de las razones por las que Originaria surge es como por la conciencia de que hay mucha ignorancia respecto a la diversidad lingüística y cultural que existe en este territorio llamado México, y que esa ignorancia para quienes pertenecemos a estas poblaciones se traduce en diversas violencias, ¿no? Entonces nos preguntamos un poco qué podemos hacer para construir espacios seguros, pues sí, con una función pedagógica, ¿no? ¿Cómo le mostramos a la gente esa diversidad que desconoce? Esos universos cognitivos que van sentados con ellos en la combi, pero que no escuchan, porque nos hemos negado a escuchar y porque no se han escuchado, porque si hace años, en mi tías, pues había una violencia muy, muy clara y muy concreta. Entonces, de principio era eso, construir espacios seguros. El pretexto o el puente es la poesía, pero el objetivo es que la gente monolingüe en español venga a estos espacios a confrontarse con su ignorancia, ¿no? Con
con todo lo que desconoce. Y entonces ahí pues estas mujeres, que además todas son súper guerreras, inteligentes, lúcidas, coherentes, pues era increíble ver cómo, y no digo solo de la gente que venía como público, sino de nosotras como organizadoras también, cómo muchos prejuicios se develaban frente a nosotras en esas conversaciones. Y era fuerte, pero era bonito también porque estaba en este marco de confianza, de seguridad, muy cuidado, ¿no? Que es un espacio que nos permite el libro, el objeto libro, ¿no? Porque quienes se acercaban, pues también tienen cierto perfil. No entraba quien sea a esos espacios. Venían porque es gente que está interesado en el lenguaje, en los idiomas, en la literatura, ¿no? Que sabe que hay un protocolo en una presentación de libro, ¿no? Que es escuchar, luego hacer preguntas, ¿no? Entonces, digamos como que esa práctica cultural de la presentación del libro nos permitía generar espacios problemáticos, porque finalmente es problemático enfrentarnos con nuestros prejuicios, ¿no? Es duro para las personas monolingües en español, pues darse cuenta de que los indígenas son inteligentes, ¿no? Perdón, pero que somos lúcidas, que hablamos bien el español, que somos coherentes, que tenemos una creación literaria interesante. Y por el otro lado, como escritoras, pues también es duro volver a enfrentarte a esos prejuicios, ¿no? Como, o sea, hubo de todo, ¿no? Desde personas que lo dijeron literalmente, o estoy muy impresionada porque nunca había conocido a una persona indígena lúcida y coherente, ¿no? Y sí puede indignarnos, pero al mismo tiempo es bellísimo que lo podían emitir, y es bellísimo a una que siempre está enfrentando un montón de situaciones como esas que son violentas, poder tener un espacio de cuidado, de cariño y de confianza en donde te lo dicen y tú reafirmas eso que ya sabes que él piensa de ti, ¿no? Pero en bonito, porque pues, si te encuentras a alguien en la calle y te lo dice, digo, ya tenemos bien curtida la piel, pero igual pues es fuerte. Entonces en principio era eso, originaria, ¿no? Y ya bueno, después fue lo del libro y como que el libro ha ido tomando su propio protagonismo, es interesante, como que no se hace a un lado. No, está padre. Después ya, pues, mucha gente lo tomó como, y nos lo decían, es que esto es un seminario, ¿no? Es un seminario. Personas que fueron el día 1 y que han seguido los encuentros, ¿no? Inclusive gente que no vive en Michoacán que va a eso. Entonces eso pienso que también a nosotras nos ha tomado por sorpresa, no lo esperábamos y nos parece increíble y pensamos que otra vez todo esto es posible en tanto que se ha construido desde un lugar de confianza, de cariño, de amistad y de escucha, tanto de nosotras como organizadoras, como de las poetas, como del público que va, que escucha y que propone, ¿no? Algo que siempre nos han propuesto, por ejemplo, es que el público nos lo exige mucho, no lo hemos conseguido todavía, quieren tener acceso a los audios de lo que publicamos, ¿no? Pero bueno, por ahora no ha sido pues no hemos podido con esa petición. Pero sí, ha sido increíble, ha sido fuerte y bonito, enriquecedor. Un último comentario para cerrar, Mara. Bueno, originaria es eso y muchísimas otras cosas más. Espero que esto que yo les haya compartido les guste, les interese y que sigan nuestro proyecto tanto en Instagram como en nuestra página y bueno, pues se sumen a esta manera de caminar juntas, observarnos y sabernos que hay no una sino muchísimas maneras de nombrar, caminar, representar y sentir el mundo. Muchas gracias. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a conocer las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios por nuestros canales de difusión. Voz Semilla.